En términos generales, Dred Scott v. Sanford es la decisión más famosa y controvertida en la historia de la Corte Suprema. Irónicamente, también puede ser la decisión más significativa en la historia de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque casi destruyó la Unión. Esto pasó. En 1846, Dred Scott, un esclavo, demandó por su libertad. Scott nació como esclavo en Virginia, pero en los años 30 del siglo XIX viajó con su propietario, John Emerson, un médico militar, a Illinois y al territorio de Wisconsin, donde la esclavitud estaba prohibida. Tras la muerte de Emerson en 1843, su esposa, Irene Sanford, heredó a Scott. En 1846, Scott buscó comprar su libertad de Sanford, ofreciéndole $300, pero ella rechazó la oferta. Scott decidió demandar a Sanford en un tribunal de St. Louis, Missouri. Contaba con un caso sólido. Era común que los esclavos argumentaran que eran libres al entrar en un estado libre, y los tribunales de Missouri eran comprensivos. En los 8 años siguientes, Scott enfrentó un proceso legal complicado, perdiendo y ganando su caso en varias ocasiones. Su caso llegó a la Corte Suprema en febrero de 1856 y el juez Taney comprendió su importancia. Taney razonó que aquí había un caso que podría resolver de manera definitiva la problemática de la esclavitud y su influencia en el futuro de Estados Unidos. Para entender el pensamiento de Taney necesitamos un poco de contexto histórico. Con la expansión de la nación en el siglo XIX y la admisión de nuevos estados, la cuestión de la esclavitud se tornó cada vez más conflictiva. En 1820 y 1850, el Congreso aprobó leyes para calmar el conflicto, que se conocen como el Compromiso de Missouri y el Compromiso de 1850. Dividieron el país en estados libres y esclavistas. Aunque estas leyes mantuvieron la paz, no resolvieron la cuestión de si los negros tenían los mismos derechos que los blancos. Taney creía que tenía la respuesta. El 6 de marzo de 1857, la Corte hizo pública su decisión. Con un voto de 7-2, el tribunal dictó que los negros no tenían los mismos derechos que los blancos y podían ser tratados como propiedad, igual que cualquier otra propiedad. Y como propiedad no eran ni podrían ser jamás ciudadanos. Y si no eran ciudadanos, no tenían derecho en ningún tribunal. Taney creía que los autores de la Constitución veían a los negros como inferiores, completamente inadecuados para participar en el gobierno, y que cualquier privilegio que disfrutaran les fue concedido por la generosidad de la raza blanca dominante. Pero ¿qué pasa con la frase más famosa de la Declaración de Independencia, que todos los hombres son creados iguales? ¿No socavó eso el argumento de Taney? Taney sostenía que los fundadores nunca tomaron en serio la idea de que la igualdad humana se aplicara a los africanos, desestimando que figuras como John Adams y Alexander Hamilton se oponían con vehemencia a la esclavitud. La esclavitud no era el punto central para Taney. A pesar de ser un demócrata de toda la vida criado en una familia esclavista y haber poseído esclavos, pensaba en la esclavitud principalmente en términos constitucionales. Dado que estaba permitido en ese documento, él creía que era legítimo. Dred Scott agradó a los del sur y molestó a los del norte. Abraham Lincoln, excongresista, se sintió tan ofendido por la decisión que decidió volver a la política para combatirla. El activista antiesclavitud Frederick Douglass declaró: «Lo justo y misericordioso en la tierra y en el cielo despreciará este edicto de Taney». No obstante, el recién electo presidente demócrata, James Buchanan, no lo veía de esa manera. Esta era la decisión que deseaba. Trabajó en secreto para que ocurriera. Para él, la esclavitud era una institución legalmente aceptada por el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial ahora compartía esa conclusión. La esclavitud se quedaría. Pero los eventos demostrarían lo opuesto. Como Lincoln lo predijo en un discurso de 1858, una casa dividida no puede perdurar. Dred Scott consolidó esa división. Si la guerra civil no era inevitable antes de Taney, lo fue después. Por estas razones, los historiadores ven esta decisión como el peor momento en la historia de la Corte. Sobre Dred Scott.
Su historia terminó de manera más feliz, aunque corta. Su dueño lo liberó tras la decisión de la corte. Murió 1 año y medio después. Cada esclavo americano sería liberado por la 33ª enmienda, ratificada en diciembre de 1865, y se hizo ciudadano gracias a la 4ª enmienda en 1868. Pero no antes de que el norte ganara en una guerra civil brutal que Dred Scott B. Sanford ayudó a desencadenar. Soy Janice Rogers Brown, ex jueza de la Corte Suprema de California. Para PragerU. Gracias por ver este video. Para que PragerU siga siendo gratis, considera hacer una donación deducible.